Muchas gracias a todos y a todas. En verdad que el momento es propicio para felicitar a los panelistas que he estado escuchando desde el día de ayer. Excelentes expresiones de conocimiento y de experiencias. Pedir disculpas porque el Tribunal de Cuentas hemos preferido la vía tecnológica para este cónclave, dado el caso, las circunstancias que hemos estado atravesando con nuestros trabajadores. No menos de 20 en las 2 últimas semanas han estado contaminados con ese virus que tanto daño le está haciendo a la humanidad. Esa falta de cuidado nos ha propuesto que estemos vía tecnológica. Estamos contra el tiempo. Tenemos un invitado de España que muy generosamente nos ha aceptado participar, y cuestión de horario nos va a obligar a tener que ser lo más sucinto posible. Yo voy a intentar hablarles, pero tener la sabiduría, la sapiencia suficiente para poderme expresar y llegar a elevar el conocimiento a ustedes de la historia reciente de la jurisdicción de cuentas, de la época democrática panameña, de 1900 para las fechas. El esfuerzo que han estado o hemos estado haciendo los panameños para mejorar las circunstancias de vida en Panamá, de los más pobres de la República, valga decir nuestros indígenas, nuestros campesinos, nuestros negros de la periferia, que a nadie escapa, que viven momentos de pobreza, momentos difíciles. Y es que hay dos flagelos en el país, que no lo podemos negar, que están corroyendo la República, los cimientos del Estado panameño. Uno es el narcotráfico, que vemos por la televisión panameña constantemente cómo se capturan las grandes cantidades de kilos de droga. Todo ello va corroyendo nuestra juventud, nuestra sociedad, dañándonos la República, y pareciera que nos ganan la pelea. Y la otra es la corrupción. La corrupción campea. La corrupción campea por los estados nuestros, y Panamá no escapa de esa realidad. Y desde ese punto yo quiero compartir con ustedes una anécdota que compartía el día lunes con la señora fiscal de cuentas, y le decía que en una ocasión, cuando estábamos tratando de elaborar el Código Agrario de la República de Panamá en vigencia a la fecha, llegué a la provincia de Herrera, donde me invitaron a dictar una conferencia, y luego que la dicté sobre el Código Agrario, esos momentos que ya lo habíamos hecho, convertido en ley de la República, le correspondía el turno a un periodista panameño amigo, y me quedé para escucharlo. Nos saludamos y me quedé para escucharlo, y comenzó con unas anécdotas que vienen como anillo al dedo a este cónclave que estamos en estos momentos realizando, que por qué no decirlo, y aceptarlo. La corrupción nos está ganando la pelea. La corrupción le está ganando la pelea a la jurisdicción de cuentas. Estamos tratando de hacer un esfuerzo, pero no es suficiente. Tenemos que hacer correcciones jurídicas. Tenemos que tomar más en cuenta a nuestro funcionariado. Que hay abogados en el Tribunal de Cuentas que ganan $800, profesionales que ganan $800 mensuales, $1,000 mensuales, $1,200 mensuales. Y aunque la plata no es todo, pero sí es un estímulo para que el funcionario sea eficiente. Y son correcciones que tenemos que hacer en la jurisdicción de cuentas, y correcciones que tiene que hacer el país. Entonces les decía que me quedé escuchando a este periodista que tocó unas anécdotas que no se me han olvidado nunca, se quedaron para mí, las he hecho mías, se quedaron conmigo. Y comenzó diciendo este periodista amigo, decía: cuando yo entré a la escuela primaria, mi generación entraba a la escuela primaria a los 7 años. La mía también, igual, la mía entraba a los 7 años a la escuela primaria. Y desde ese tiempo, desde esa escuela primaria, desde ese tiempo, desde mis 7 años, me vienen diciendo que Iberoamérica y Panamá somos países pobres, países subdesarrollados. Tengo 68 años, decía el periodista, y todavía me siguen diciendo que Iberoamérica y Panamá somos un país, un continente y un país subdesarrollado. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo diablos vamos a ser desarrollados?
Y yo esa misma pregunta se la quiero hacer al auditorio de este Congreso. ¿Cuándo diablos vamos a ser un país desarrollado? Los tenemos todo para ser un país desarrollado. Mar en el Atlántico, mar en el Pacífico, mientras que hay países que no tienen mares. La situación geográfica, tenemos 2 canales a nivel del mar. Ahora tenemos minas que están en debate en estos momentos sobre cuál debe ser la participación del Estado panameño. Tierras baldías por montones, una población de solo 4,5 millones de habitantes. Somos un país rico, sin embargo somos subdesarrollados y país pobre. Entonces este amigo me decía, ¿cuándo diablos vamos a ser un país desarrollado? Continuó, me llamó mucho la atención y luego entonces dijo, cuando en Latinoamérica y en Iberoamérica termina un gobierno, decía este periodista amigo, usted ve que nuestros presidentes salen corriendo, se van del país, salen corriendo, huyéndole a la justicia y van más detrás los ministros y van más detrás los asesores presidenciales, generalmente a los Estados Unidos, por corrupción, huyéndole a la justicia. Me decía ese periodista al auditorio que estaba allí, ¿ustedes han visto un presidente gringo o un presidente estadounidense, un presidente canadiense huyendo por Panamá? ¿Verdad que no? Yo tampoco los he visto. Y los nuestros salen huyendo para los Estados Unidos, salen huyendo para otros países, porque llegan al poder premiado por el voto popular a robar, a hacerle daño a la misma nación que lo distinguió. Y decía este periodista, ¿por qué si Iberoamérica es un continente subdesarrollado, que es lo que nos enseñan? ¿Por qué Canadá y los Estados Unidos son países desarrollados? ¿Y por qué el resto de los países de Iberoamérica, por qué somos subdesarrollados, por qué somos pobres, si estos 2 países también están dentro del entorno de Iberoamérica, y por qué ellos sí son desarrollados y por qué nosotros no? Unos decían problemas de cultura, otros decían problemas de educación y otros decíamos la corrupción. Otros decían, es que a ellos los colonizaron los ingleses y a nosotros nos colonizaron otros que no eran ingleses. Entonces, les dejo esta pregunta, estas inquietudes, estas anécdotas, para que ustedes mismos se las planteen. Porque ya yo he llegado a la conclusión, ¿cuál es? Hombre, la corrupción, el poco importa, el robarle al país, no solamente en dinero, en robarle al país, el empleado público que llega tarde, el empleado público que no tiene COVID y consigue un certificado médico que diga que si tiene COVID para quedarse una semana en su casa. Eso también es robarle al país. Entonces tenemos un país, un continente embuido en el juega vivo, en la corrupción, y estamos siendo azotados por el narcotráfico, estamos siendo azotados por la corrupción, y yo cada día me pregunto, ¿y qué país le vamos a dejar a Rogelín y a Abigail, mis nietos? ¿Y qué país le vamos a dejar a mis hijos, a los jóvenes de Panamá? ¿Cuál es el país que le vamos a dejar? Bueno, aquí jugamos nosotros un papel importante, los que nos están escuchando y yo también. Aquí jugamos todo un papel importante porque esto es generacional. ¿Qué país quiere esta generación dejarle a los panameños del futuro y a los jóvenes de hoy? Eso nos toca a nosotros, ese esfuerzo. Bueno, al grano, yo quiero comenzar por la DRP. Por la DRP, por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, por la historia reciente de la jurisdicción de cuentas. Reciente, yo no voy a ir a 1904, a 1941, a 1946, a aquellas constituciones, no. Vámonos a la época de democracia reciente, la DRP, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial. Yo reconozco que esa generación del año 90, la que reemplazó a la dictadura militar en el gobierno, hizo un esfuerzo bajo la presidencia de Guillermo Endara Galimani para darnos otro tipo de país, para intentar recuperar los dineros del Estado panameño y los bienes del Estado panameño que malos panameños se apropiaron. Repito, que malos panameños se apropiaron, porque el panameño que le roba al país tiempo de trabajo, que le roba dinero al país, el panameño juega vivo, no es buen panameño. Yo diría que no es panameño porque no ama su patria. Entonces,
La DRP, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, en el año 90, bajo el presidente de Guillermo Endara, hizo un gran esfuerzo por tratar de atacar un tanto la corrupción que corroe a la democracia, como dijo alguien en el día de ayer. La corrupción socava a la democracia, afecta al sistema democrático, afecta a las libertades. La corrupción le quita oportunidades a los más pobres de la República, a los campesinos, a los obreros, a nuestros negros. Por eso los tenemos por allí, por las calles de Panamá, nuestros negros con carretillitas recogiendo latas. Y da vergüenza verlos en esa circunstancia. Entonces, la DRP fue un esfuerzo para tratar de combatir la corrupción, pero la DRP nace con un problema, o con varios problemas nace la DRP. Primero, la DRP nace por decreto, por un decreto de gabinete. La DRP no nace por norma fundamental. Al no nacer por norma fundamental, no tiene la fuerza jurídica suficiente para hacer una real y verdadera democracia, una real y verdadera justicia patrimonial. Nace por decreto. No nació por norma constitucional, no nació por norma fundamental, nació por un decreto, y los decretos son muy débiles. Un decreto se lo reforma otro presidente, un decreto de gabinete. Un decreto de gabinete lo deroga el próximo presidente. Un decreto de gabinete, a través de una demanda de inconstitucionalidad, lo deroga igualmente la Corte Suprema de Justicia. Entonces no tenía la fortaleza jurídica suficiente para hacer una verdadera justicia patrimonial, y se convirtió en un instrumento político, este sí, este no, y eso no es justicia. La justicia no debe existir únicamente al amparo de la Constitución y de la ley. Entonces, la DRP jugó su papel histórico, pero no a la profundidad que la necesitábamos y que nos lo merecíamos los panameños de la época. La DRP tuvo otro defecto. Nació como un departamento de la Contraloría General de la República. Y al nacer como departamento de la Contraloría General de la República, tenía un jefe que se llamaba señor Contralor General de la República. Y el que administra justicia no puede tener jefe. Solamente la ley, repito, la Constitución y la conciencia. Entonces, fueron debilidades que tuvo la DRP, que nace, reitero, como un decreto de gabinete, nace luego entonces como un departamento de la Contraloría General de la República, no existió como norma fundamental, y yo diría inclusive que se convirtió en un instrumento político, este sí, este no, cuando la DRP debió haber sido una institución que debió haber actuado caiga quien caiga, como decía aquel escritor peruano, en el libro Caiga quien caiga. Entonces, la DRP jugó su poder para la época, jugó su función para la época, pero no fue lo suficiente por las debilidades que hemos expuesto. Bueno, afortunadamente, yo siento que Latinoamérica se ha ido percatando que sí, que necesitamos hacer un gran esfuerzo los latinoamericanos para poder convertir a nuestros países en el camino del desarrollo que requieren los países de América Latina, y se suscribe en la Organización de los Estados Unidos, de la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, se suscribe una convención, la Convención Americana, donde los países nuestros, incluyendo Panamá, se compromete a hacer un esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Nace así entonces la Convención Americana contra la corrupción al tenor de las querencias de la Organización de las Naciones Unidas, y Panamá suscribe esa convención y nos convertimos en parte de la convención obligada a luchar contra la corrupción para preservar los cimientos de la República y el Estado Nacional. Luego entonces, esta convención convertida en convenio internacional, surge en Panamá la norma fundamental en el 2004, en las reformas constitucionales del 2004, la norma fundamental, el artículo 281 de la Constitución Nacional, que desarrolla la creación de la jurisdicción de cuentas y el Tribunal de Cuentas. Ahora sí, el Tribunal de Cuentas con otra coyuntura, que surge entonces por norma fundamental, ya no por decreto,
de gabinete, como fue en el caso de la DRP. Surge el Tribunal de Cuentas por norma fundamental. Los magistrados de la DRP, los 3, fueron nombrados por el órgano ejecutivo. Los 3 fueron nombrados por el órgano ejecutivo y el órgano ejecutivo te nombra, el órgano ejecutivo te quita. Ahora no, nace la jurisdicción de cuenta por norma fundamental, como debió haber nacido la DRP. Nace sí como norma fundamental la jurisdicción de cuentas y dice se crea el Tribunal de Cuentas compuesto por 3 magistrados, uno nombrado por el Ejecutivo, uno nombrado por el Legislativo y uno nombrado por el Judicial. Ahora sí como norma suprema, con permanencia, con independencia, con recursos económicos para que funcione con independencia, uno nombrado por el Ejecutivo, uno nombrado por el Legislativo y uno nombrado por la Corte Suprema de Justicia, que es Jesucristo quien les habla. Si los magistrados de la Corte, existiendo por norma fundamental, no ejercemos un buen trabajo en favor del país, es simple y sencillamente porque no queremos a nuestra patria o simple y sencillamente porque no nos merecíamos ser designados para estos cargos. Entonces, ahora sí, existimos por norma fundamental la jurisdicción de cuentas, existimos por norma fundamental. Somos ahora con permanencia nombrados por 10 años con capacidad suficiente para hacer justicia real y verdadera, pero hay defectos que lo iremos mencionando en el transcurso del camino. Quiero decirles, como decía, se ha dicho en el transcurso de la convención, que sí, que en efecto, y valga la redundancia, hay defectos jurídicos que tenemos que solayar. Por ejemplo, la Contraloría General de la República es la institución encargada de intervenir, fenecer, analizar, fiscalizar los dineros y fondos públicos que manejan los empleados públicos del país. Ello es por norma fundamental, por norma suprema, por norma constitucional. Es la única institución del país que puede hacer auditos al nivel de las instituciones públicas de Panamá. Ello trae consecuencias, En el futuro, por ejemplo, cuando se produzcan en el país reformas constitucionales, bien sea que nazcan por parte del Ejecutivo Nacional o el próximo, o bien sea que esas reformas constitucionales nazcan a través de una constituyente como lo está pidiendo algunos sectores de la vida nacional. Yo soy del criterio que allí debemos establecer que la Fiscalía General de Cuentas, necesita revestirla de poder, del poder necesario y suficiente para muchas cosas. Una, por ejemplo, yo no concibo una Fiscalía General de Cuentas que no pueda actuar de oficio. La Fiscalía General de Cuentas, ¿cómo que la Fiscalía de Cuentas se entera que en un ministerio del país alguien se está apropiando de los dineros del Estado y no puede actuar de oficio? ¿Cómo es posible que la Fiscalía de Cuentas tenga un proceso contra Alberto Cigarruista en la institución Fiscalía de Cuentas? Porque Alberto Cigarruista se está apropiando de los dineros del Estado y la Fiscalía de Cuentas no lo puede separar del cargo, pues Alberto Cigarruista sigue robando en esa institución. ¿Cómo es posible que Alberto Cigarruista se está apropiando de los dineros del Estado en una institución y si allí lo despiden, lo nombran en otra institución del Estado al cabo de unos cuantos meses para que continúe apropiándose de los dineros del Estado en una institución a la cual acaba de llegar? Bueno, todas estas son circunstancias, cosas que tenemos que ir analizando, que se dan dentro del proceso y estamos en una coyuntura en que si no hay audito, no hay proceso. Si no hay audito, reitero, no hay proceso porque la Fiscalía General de Cuentas no puede actuar de oficio. Con un proceso que tenemos que presentar un proyecto de ley, que ya lo tenemos en el Parlamento Nacional, pero que no ha sido presentado al pleno legislativo, donde tratamos de corregir algunos defectos que reviste la jurisdicción de cuentas hasta el día de hoy. Por ejemplo, la Contraloría levanta el audito, nos los envía al Tribunal de Cuentas para que nosotros a su vez
un par de días después o un día después lo remitamos a la Fiscalía. ¿Para qué? ¿Para qué, señor Contraloría de la República o señora Contraloría General de la República? Envíe ese audito directamente a la señora Fiscal de Cuentas. ¿Para qué nos envía el audito al Tribunal de Cuentas para nosotros luego entonces en la tarde o ese otro día remitirlo a la Fiscalía General de Cuentas? Y así una serie de efectos que van desde lo más mínimo hasta lo más grande. El tiempo con que cuenta la Fiscalía de Cuentas, un tiempo de 4 meses para tramitar un proceso, ya eso no existe. Un tiempo de 4 meses para tramitar un proceso cuando es un vinculado, un tiempo de 6 meses cuando son varios vinculados, hasta por una prórroga de 2 meses en uno o en otro caso. Se dicta la vista fiscal y se remite el expediente al Tribunal de Cuentas de la República de Panamá. Mire usted, aquí tenemos un proceso que tiene que ver con los buses que fueron liquidados en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. En ese proceso hay más de 500 personas vinculadas. ¿Quién puede tramitar un proceso donde hay vinculados alrededor de más de 500 personas en 4 meses? Eso es imposible para una fiscalía de cuentas. Entonces tenemos que ir buscando, conversando con la clase política panameña, porque tiene que pasar por el Parlamento Nacional, conversando con la clase política panameña, a hacerles ver, convencerlos de que el flagelo que azota a la humanidad panameña en cuanto a lo económico se refiere es la corrupción. Que no podemos legarle a las futuras generaciones de panameños un Panamá corrupto, que por el contrario, un Panamá fehaciente, con lucha, próspero, donde sus recursos sean útiles en beneficio de los más necesitados de la República. En fin, necesitamos hacer reformas constitucionales. En fin, necesitamos modificar la ley especial, la ley 67, mirar la ley 38, que regula el funcionamiento de la Contraloría General de la República. Y como decía la fiscal ayer, ¿por qué no ir pensando en un código patrimonial que no sea reglamentado ni regido nuestro proceso por el Código Procesal Civil? Todas estas cosas tenemos que estudiarlas, analizarlas, discutirlas. Yo diría que la Fiscalía de Cuentas, que la Jurisdicción de Cuentas en el día de hoy, dentro de sus defectos, dentro de sus virtudes, ha venido jugando un papel en sociedad. Pero ese papel que estamos jugando en sociedad tiene que ser más vehemente, porque no solamente se trata de que los magistrados del Tribunal de Cuentas le arrebatemos a los que se apropiaron de los dineros del país, su casa, le rematemos sus bienes, sus dineros. Se trata de un mensaje también, recuperar los dineros y los fondos públicos de los panameños, pero se trata también de elevarle a la sociedad panameña el mensaje que robarle al país tiene consecuencias, que no es cierto lo que se dice en Panamá, que robarle al país no pasa nada, que robarle al país tiene consecuencias, que robarle al país sí tiene repercusiones. El mensaje que hay que enviarle a la sociedad panameña. Si Alberto Cigarruista Cortés se apropia del combustible del Tribunal de Cuentas, pues que se abra un proceso dinámico, eficiente contra Alberto Cigarruista Cortés y que su camioneta privada allá en la Villa de Los Santos le sea secuestrada, que sus fincas allá en Los Santos le sean secuestradas, que le sean rematadas. Estoy seguro que cuando la gente allá en mi pueblo natal, la Villa de Los Santos, se entere que Alberto Cigarruista le remataron su camioneta, le remataron su finca, pues simple y sencillamente los empleados públicos de la Villa de Los Santos tendrán que pensarlo 3 veces. Pero si acontece lo que acontece hoy día, que Alberto Cigarruista le secuestran el automóvil y se lo dejamos para que lo siga usando,
Si Alberto Cigarruista le secuestra su finca y se la dejamos para que la siga usando y al final no hay remate por ningún lado, pues simple y sencillamente suena a tono burlesco y hay que hacer la jurisdicción eficiente. Por eso le hemos estado diciéndole a la jurisdicción de cuentas, le hemos estado diciéndole al Parlamento Nacional, hemos hecho esfuerzos para atendernos con otros presidentes de la República en tiempos muy recientes para decirle necesitamos modificar la ley 67 del 14 de noviembre del 2008, que es una ley especial que norma el proceso patrimonial. No puede ser posible que nosotros, por falta de esa facultad para rematar el remate de los bienes que nosotros secuestramos o que ponemos fuera de comercio porque no tenemos capacidad para secuestrar, los ponemos fuera del comercio, en el tránsito, en el caso de automóviles, en el registro público, en caso de los bienes inmuebles, no se rematan. Yo les puedo decir a ustedes ahora mismo, con conocimiento de causas, que en estos momentos, al 31 de diciembre del año 2021, nosotros tenemos fuera de comercio 490 fincas, escúchese, 490 fincas por un valor de 8.4 millones de dólares, valor catastral, 490 fincas. No me pregunten dónde están porque no sé dónde están. Nosotros tenemos en estos momentos 556 cuentas bancarias, 556 cuentas bancarias fuera del comercio por el orden de 16.2 millones de dólares. Igualmente no me pregunten dónde están porque no sé dónde están. Garantía de cumplimiento, 17 documentos de garantía de cumplimiento por el orden de 458.470 dólares. Otros bienes, helicópteros, por el orden de 4.53 millones de dólares. Tenemos 1.608, escuchen, 1.608 automóviles fuera del comercio. No me pregunten dónde están. Nosotros los ponemos fuera del comercio. No me pregunten dónde están porque cuando termina el proceso hay un defecto jurídico en la ley que dice que el remate lo tiene que hacer la Dirección General de Ingresos. Y hasta ahí llega la fiesta. Hasta ahí llega una fiesta. Ahí hay un artículo en la ley 67 que dice igualmente que la Dirección General de Ingresos nos tiene que enviar a nosotros un informe de qué se hacen con esos bienes y ese informe no llegan. No ha llegado nunca en los 6 años que yo tengo de estar aquí de magistrado en el Tribunal de Cuentas. Esos informes no han llegado nunca y nos hemos reunido con diferentes directores de la Dirección General de Ingresos y no ha sido posible. Hemos hablado con magistrados, perdón, con ministros. Hemos hablado con ministros, les hemos puesto en conocimiento estas circunstancias y no ha sido posible. ¿Por qué? Porque el remate lo debe hacer el Tribunal de Cuentas. Yo fui abogado litigante por 15 años y mi experiencia me enseña que no hay nada más engorroso dentro de la profesión que encargarse de un proceso que otro abogado lo ha iniciado, que comenzar a conocer un proceso que ya otro abogado lo inició. Es engorroso. Imagínense que nosotros terminamos un proceso, 40 tomos, 30 tomos, 25 tomos, para que entonces los abogados de la Dirección General de Ingresos comiencen a estudiarlo, a analizarlo y a ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que se dio en ese proceso. Hombre, el remate debe hacerlo el Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas de la República de Panamá. Si no logramos esa modificación en la ley, no vamos a tener la jurisdicción de cuentas eficiente que nos merecemos y que necesita el país. De nada sirve la eficiencia de la Fiscalía General de Cuentas. De nada sirve la eficiencia del Tribunal de Cuentas si no hay resultados. Si no hay resultados. Entonces tenemos que hacer una serie de modificaciones en la ley que la tenemos pendiente. Ya les digo, hay un proyecto de ley presentado en el Parlamento Nacional, pero no avanza. Allí lo tenemos. Esperemos si en el Parlamento Nacional nos están escuchando, recordarles una vez más que tenemos eso por allá por
por la Asamblea Nacional de Diputados y que lo necesita el país. No puede ser posible que tengamos tanto dinero. Oiga, con ese dinero resolvemos muchos de los problemas de la pandemia. Resolvemos mucho de los dineros de la pandemia. Ese dinero en su totalidad a nivel de valor catastral anda por el orden de casi los 30 millones de dólares. Yo calculo que si se rematan esa finca, el país va a recaudar no menos de 300 millones de dólares entre finca, helicóptero, vienen cuentas, 16 millones en cuentas bancarias únicamente, que hay que mandar a buscar los dineros para que sean engrosados al erario público nacional. Entonces hay otro defecto en la ley, en el proceso nuestros, el proceso de cuenta, hay otro defecto. Los que hicieron la ley, siempre se nos ha enseñado en los claustros universitarios que ninguna ley es perfecta, pero siempre se nos ha enseñado igualmente que las leyes no son perfectas, pero que son perfectibles, que las podemos mejorar con el transcurso del tiempo. A los actos que dicta la jurisdicción de cuentas, a pesar de que nos regimos supletoriamente por el Código Procesal Civil, el Código Judicial nuestro, el Procesal Civil, a los actos nuestros, las resoluciones que dictamos, llámese providencia, llámese auto, llámese sentencia, la ley le da el concepto de normas administrativas. Este no es un tribunal administrativo. Este es un tribunal eminentemente judicial. Contra las resoluciones que dicta el Tribunal de Cuentas, no cabe la demanda de ilegalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Ante las jurisdicciones que dicta el Tribunal de Cuentas, que si bien es cierto no tenemos superiores jerárquicos, cabe el recurso de reconsideración y los recursos extraordinarios, llámese las advertencias de inconstitucionalidad, llámese los recursos de inconstitucionalidad, llámese el amparo, pero nuestros actos no son administrativos, nuestros actos son jurisdiccionales eminentemente en materia de justicia, eminentemente en justicia, tribunalicios, son actos en justicia, no es acto administrativo, que son los que se pueden demandar ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la contenciosa administrativa. Entonces, eso hay que resolverlo igualmente sobre la marcha. Hay que despertar la suficiente conciencia en el Parlamento Nacional, en el Ejecutivo, para que entendamos que es un grato favor y un gran favor que le haríamos a la República si vamos corrigiendo una ley que en otros tiempos nació, que le sirvió al país, pero que en el transcurso del tiempo la experiencia ha enseñado que existen defectos jurídicos que tenemos que resolver. ¿Cómo es posible? Decía hace un momento, ¿cómo es posible que un funcionario público se esté apoderando de los dineros del Estado y que la Fiscalía General de Cuentas no lo pueda separar? Porque no cuenta con esa facultad. Esa facultad hay que ordenársela a la Fiscalía General de Cuentas. Necesitamos, entre otras cosas también, resolver el tema del artículo 1088 del Código Fiscal. El artículo 1088 del Código Fiscal. Ese artículo hay que analizarlo, hay que verlo. Ese artículo en su ordinal primero dice, palabras más, palabras menos, en su ordinal primero ese artículo dice que el audito que dicta la Contraloría General de la República es suficiente para inhabilitar a un empleado público. Lo entiendo de por vida, por siempre, que no puede ser empleado público más nunca. El audito, dice la norma, el audito que dicta la Contraloría General de la República, que al mirar, examinar las cuentas del Estado y si se encuentra que hay irregularidades, ese ciudadano panameño o extranjero radicado en el país que tiene el manejo de esas cuentas queda inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No dice por qué tiempo, se entiende de por vida.
para el ejercicio de funciones públicas, aunque el presidente de la República lo indulte, dice la norma, aunque el presidente de la República lo indulte, aunque resulte absuelto. ¿Y quién es el que lo absuelve? El Tribunal de Cuentas de la República de Panamá. Aunque resulte absuelto, y eso no puede ser. Ese es un error jurídico garrafal, y que a mi juicio esa norma, el artículo 1088 del Código Fiscal, esa norma a mi juicio deviene inconstitucional, porque no puede ser posible que un audito inhabilite a una persona si el audito que dicta la Contraloría General de la República no es un auto que es plena prueba. A ese ciudadano que se le han encontrado irregularidades en el manejo de las cuentas del Estado, se le puede inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas, la muerte civil, pero ese resulta condenado en la sentencia que tiene que dictar el Tribunal de Cuentas de la República de Panamá. ¿Cómo es posible que el audito inhabilita al ciudadano y si el ciudadano sale absuelto, queda inhabilitado porque el que lo inhabilita no es la sentencia que dicta el Tribunal de Cuentas, es el audito? Valga decir que si a mí se me acusa ante la Fiscalía de Cuentas a raíz de un audito de la Contraloría General de la República, yo presento mi inocencia en el proceso de investigación y en el Tribunal de Cuentas recalco mi inocencia al extremo que el Tribunal de Cuentas acoge la petición mía de que yo no me he apropiado de los dineros del Estado, aun cuando yo salga absuelto en un proceso donde acompañé pruebas fehacientes de mi inocencia, yo resulto inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Entonces necesitamos ver todas estas anomalías que están existiendo en las leyes especiales nuestras, pero lo más importante de todo, de lo que he estado mencionando, de las reformas que tenemos que hacer, es que nos den al Tribunal de Cuentas de la República de Panamá el remate de nuestras sentencias, para que nosotros que amasamos el proceso, nosotros que dictamos la sentencia, nosotros que conocemos el proceso, hacer los remates pertinentes y que no nos siga aconteciendo en el país lo que nos está aconteciendo hoy día, que tenemos un sinnúmero plural de cuentas bancarias, tenemos un sinnúmero plural de fincas fuera del comercio, 1.600 y tantos automóviles y no sabemos dónde están. Mientras que no logremos resolver ese tipo de problemas, por muy eficiente que sea nuestra Fiscalía de Cuentas, por muy eficiente que sea nuestro Tribunal de Cuentas, señores, no vamos a poder lograr las metas que el país Panamá merece de nosotros y que está esperando que desarrollemos los panameños. Es más, da vergüenza, diría yo, trabajar contra pocos resultados cuando el Estado panameño se está gastando casi alrededor de 8 millones de dólares en mantener a la Fiscalía General de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, pero recalco, lo que está aconteciendo no es responsabilidad ni del Tribunal de Cuentas ni de la Fiscalía de Cuentas, porque yo soy testigo que ambas instituciones están trabajando con ahínco, con esmero, pero contra resultados. Finalmente, quiero soslayar que hay que hacer de manera igual un esfuerzo para modificar la ley 67 de 14 de noviembre del 2008 y darle a la Fiscalía General de Cuentas que pueda solicitarle al Tribunal de Cuentas que en un momento determinado un proceso, ya dije, como el de los buses, los Diablos Rojos, como le llamábamos aquí en Panamá, que la Fiscalía pueda hacer un pedido y decirle al Tribunal de Cuentas, esta causa nosotros la conceptuamos causa compleja, y que el Tribunal de Cuentas decida si es o no una causa compleja, y que el Tribunal de Cuentas se pronuncie, porque es imposible que un proceso de esa naturaleza, ese y otros más que tenemos en el Tribunal de Cuentas, puedan ser evacuados por la Fiscalía de Cuentas de forma positiva, en forma veraz, en forma eminente, en forma vehemente, en favor del Estado panameño. Que pueda pedir este proceso, se me declare causa compleja y darle a la Fiscalía de Cuentas no menos de un periodo de un año para que pueda hacer el esfuerzo inalienable de poder tramitar en debida y correcta forma un proceso
de esa naturaleza. Bueno, por asunto de tiempo, ya les dije, y en tenor de que tenemos un invitado de Europa, que allá la hora ya va corriendo, que quiero dejar estos planteamientos hasta aquí. En esta ocasión, en la esperanza de que algo haya podido transmitir a la concurrencia que está personalmente en este Congreso y a la que nos está escuchando por los medios tecnológicos, no sin antes decirles, los felicito a todos los expositores que se han presentado en nombre de la jurisdicción de cuentas, los felicito a todos y que el país algún día enerve la jurisdicción de cuentas en la forma en que realmente lo necesitamos, porque mi experiencia de mi estancia aquí en 6 años es para decirles que esta jurisdicción es la mejor de todas las jurisdicciones que contempla el ordenamiento jurídico nacional, porque esta jurisdicción, a la par de la Fiscalía Anticorrupción, a la par de la Corte de la Contraloría General de la República, somos los que tenemos el consagrado deber de luchar contra la corrupción que corroe, repito, los cimientos de la República y le quita las oportunidades a los más pobres de Panamá, a nuestros campesinos, como dije, a nuestros obreros y a nuestros indígenas, que son mi alma. Muchas gracias.